La SS, Schutzstaffel, desempeñó un papel notoriamente central en la imposición de la ideología nazi, incluida la perpetración del Holocausto. Los destinos de varios oficiales de alto rango de la SS al final de la Segunda Guerra Mundial revelan una mezcla de finales violentos y ajustes de cuentas posguerra. La Schutzstaffel SS, que significa Escuadrón de Protección, fue un grupo paramilitar importante bajo Adolf Hitler y el partido nazi en la Alemania nazi, expandiéndose por toda Europa ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente comenzando como una pequeña unidad llamada Saalschutz, seguridad de salón, para asegurar las reuniones del partido en Múnich, la SS creció significativamente después de que Heinrich Himmler se uniera en 1925. Bajo el liderazgo de Himmler desde 1929 hasta 1945, la SS evolucionó de un grupo menor en la República de Weimar a una de las organizaciones más poderosas y temidas de la Alemania nazi. A lo largo del régimen nazi, desde su ascenso al poder hasta su caída en 1945, la SS fue fundamental para imponer seguridad, realizar vigilancia masiva y llevar a cabo el terror estatal tanto dentro de Alemania como en los territorios que ocupaba. La SS se dividía en dos grupos principales, la Allgemeine SS, SS General, y la Waffen-SS, SS Armada. La Allgemeine SS imponía las políticas raciales nazis y el mantenimiento general del orden, mientras que la Waffen-SS era una unidad de combate de élite leal a Hitler. Otra rama, la SS Totenkopf-Verbände, SS TWE, unidades de la cabeza de la muerte, operaba los campos de concentración y exterminio. Otras subdivisiones de la SS incluían la Gestapo y el Sicherheitsdienst, SD, responsables de detectar y suprimir la oposición al régimen nazi, asegurar la adhesión a las ideologías nazis entre la población alemana y gestionar la inteligencia tanto nacional como extranjera. La SS fue principalmente responsable del genocidio de aproximadamente 5,5 millones a 6 millones de judíos y millones de otras personas durante el Holocausto. Los miembros cometieron numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en todas sus ramas durante la Segunda Guerra Mundial. También dirigían operaciones comerciales, explotando a los prisioneros de los campos de concentración como mano de obra esclava. Morir con honor. Los destinos finales de los notorios oficiales de la SS. A medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, muchos oficiales de alto rango de la SS encontraron su destino en el campo de batalla o en medio del caos de la guerra. Estos hombres, que desempeñaron roles centrales en la imposición de la ideología nazi y la implementación de las políticas brutales del régimen, a menudo vieron cómo sus vidas terminaban en la misma violencia que ayudaron a desatar. Helmut Kempfe, Mikkel Wittmann y Christian Teixen son ejemplos de oficiales de la SS cuyo tiempo en la guerra finalizó en el frente, concluyendo sus vidas en medio de la violencia que perpetuaron. La reputación de Theodor Eicke estuvo marcada por su brutal eficiencia. Fue fundamental en la estructuración del temido sistema de campos de concentración, un rol que lo estableció como una de las figuras más temidas dentro de la Alemania nazi. Eicke no solo fue responsable de la administración de este sistema, sino que también jugó un papel crucial en su cruel expansión. Su muerte llegó en medio del caos de la guerra, reflejando el violento mundo que ayudó a perpetuar. El 26 de febrero de 1943, Eicke fue abatido cuando su avión de reconocimiento fue derribado cerca de Orel, Rusia, en medio de una de las mayores batallas de tanques de la historia, la Batalla de Kursk. Su muerte fue resultado directo de las intensas confrontaciones aéreas que caracterizaron gran parte de la guerra en el frente oriental. En contraste con la violenta muerte de Eicke, Walter Kruger, un SS Gruppenführer, encontró un final más tranquilo, aunque repentino. Después de comandar la notoria división SS Das Reich, que estuvo involucrada en numerosas atrocidades, la guerra de Kruger terminó en un campo de internamiento estadounidense. Su muerte por un ataque al corazón el 22 de mayo de 1945 ocurrió solo unas semanas después de la rendición nazi, marcando un final abrupto a sus campañas militares e ideológicas. Su fallecimiento en custodia destaca la rápida caída de muchas figuras de alto rango del nazismo, quienes rápidamente pasaron del poder al encarcelamiento.
la historia de Karl Wolff tomó un rumbo diferente. Como oficial de alto rango y jefe de personal de Himmler, Wolff estuvo profundamente involucrado en la dirección de la SS. A diferencia de muchos de sus compañeros, Wolff logró evitar la ejecución o la muerte en combate después de la guerra. Jugó un papel clave en la Operación Sunrise, que fueron conversaciones secretas para la rendición de las fuerzas en Italia. Tras la guerra, Wolff fue arrestado y juzgado, no en Nuremberg, sino en Alemania Occidental. En 1964 fue condenado por su participación en la deportación de judíos italianos y cumplió parte de una condena de 15 años. Sus últimos años fueron tranquilos, un agudo contraste con su influyente rol durante la guerra. Fritz Witt lideró la 12ª División Panzer SS Hitlerjugend, conocida por su composición de jóvenes fanáticos nazis. El mando de Witt terminó abruptamente cuando fue abatido por un ataque de artillería aliado el 14 de junio de 1944, durante las feroces batallas que siguieron al desembarco en Normandía. Su muerte ocurrió mientras su división estaba comprometida en intensos combates contra las fuerzas aliadas invasoras, demostrando la naturaleza directa y brutal de los enfrentamientos en el frente. Helmut Kämpfe fue un oficial de alto rango de la SS, conocido por su participación con la Brigada Dirlewanger, una unidad infame por sus brutales crímenes de guerra en Europa del Este. El destino de Kämpfe dio un giro sombrío cuando fue capturado por miembros de la resistencia francesa en junio de 1944. Su captura ocurrió en el apogeo de las actividades de la resistencia contra las fuerzas de ocupación alemanas. Posteriormente, Kämpfe fue ejecutado por la resistencia, en una represalia directa por las atrocidades cometidas por los nazis en Francia, incluida la masacre de Oradour-sur-Glane, donde las tropas de la SS asesinaron a 642 civiles. Su muerte fue simbólica, representando un momento de resistencia contra las fuerzas opresoras de la SS. Michael Wittmann fue uno de los tanquistas más celebrados de las fuerzas nazis, acreditado con la destrucción de un gran número de tanques enemigos. Al mando de un tanque Tiger I, sus tácticas agresivas y su notable registro de bajas lo convirtieron en un héroe de propaganda para la Alemania nazi. La última batalla de Wittmann ocurrió el 8 de agosto de 1944, durante la batalla de Villers-Bocage en Normandía. Murió cuando su tanque fue alcanzado por fuego antitanque de las fuerzas británicas o canadienses. Las versiones históricas varían. Su muerte marcó el final de uno de los comandantes de tanques más formidables de la guerra. Christian Tixen, un oficial de la SS al mando del tercer regimiento Panzer SS de la división Totenkopf, también encontró su fin durante el conflicto. A diferencia de muchos de sus compañeros, la muerte de Tixen fue el resultado de fuego amigo. El 28 de julio de 1944, durante las caóticas situaciones de combate en el frente oriental, Tixen fue disparado por error por un centinela alemán nervioso que no lo reconoció. Su muerte resalta la confusión y el desorden que a menudo caracterizaron los últimos meses de la guerra, mientras las fuerzas alemanas eran cada vez más empujadas hacia atrás por los aliados. Si bien muchos hombres de la SS encontraron su fin en los campos de batalla o mediante actos de guerra, un número significativo sobrevivió al conflicto. Estos oficiales de la SS que sobrevivieron enfrentaron un mundo radicalmente diferente a medida que el Tercer Reich se desmoronaba y los aliados emergían victoriosos. Su destino después de la guerra fue variado y complejo. Algunos fueron capturados y llevados ante la justicia a través de juicios de alto perfil, mientras que otros lograron evadir la captura, desapareciendo en las sombras o comenzando nuevas vidas bajo identidades asumidas. Identificación de miembros de la SS por sus tatuajes, rutas de escape y evasiones criminales. A medida que las fuerzas aliadas buscaban capturar y procesar a los responsables de atrocidades, los tatuajes de la SS y la sofisticada red conocida como las Rat Lines jugaron roles cruciales en la identificación y escape de miembros de la SS. La práctica de tatuarse el tipo de sangre bajo el brazo era exclusiva de los miembros de la Waffen-SS, el brazo de combate de la SS. Este tatuaje fue obligatorio desde 1938 en adelante y estaba destinado a facilitar las transfusiones de sangre en el campo de batalla. Sin embargo,
Después de la guerra, esta misma marca se convirtió en un identificador condenatorio para aquellos que intentaban evadir la captura por parte de los aliados. Al examinar a los individuos, las fuerzas aliadas revisaban específicamente en busca de este tatuaje, lo que hacía casi imposible ocultar las afiliaciones previas a la SS para quienes lo llevaban. Por ejemplo, cuando Heinrich Himmler, el arquitecto de la solución final, fue capturado por las fuerzas británicas en 1945, inicialmente no fue reconocido. Solo cuando un examen médico reveló su tatuaje de tipo de sangre de la SS, se confirmó su verdadera identidad, lo que llevó a su arresto, aunque más tarde se suicidaría bajo custodia. Las Ratlines eran una serie de rutas de escape que permitieron a nazis y otros fascistas huir de Europa, principalmente hacia América del Sur, pero también hacia el Medio Oriente y otras regiones. Estas rutas a menudo se organizaban con la ayuda de elementos simpatizantes dentro de la Iglesia Católica y antiguos simpatizantes fascistas. Uno de los beneficiarios más infames de estas redes de escape fue Adolf Eichmann, quien fue responsable de coordinar la logística del Holocausto. Con la ayuda de una Ratline, Eichmann huyó a Argentina, donde vivió bajo una identidad falsa hasta su captura por agentes del Mossad israelí en 1960. Otra figura notable fue Josef Mengele, el ángel de la muerte en Auschwitz, conocido por sus crueles experimentos médicos. Mengele escapó a América del Sur, viviendo en Argentina, Paraguay y finalmente Brasil, donde murió en 1979 sin haber sido capturado jamás. Ecos de retribución. Campos de prisioneros para miembros de la SS. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos miembros de la SS fueron detenidos en varios campos de prisioneros en toda Europa, operados principalmente por las fuerzas aliadas. Estos campos fueron parte de un esfuerzo más amplio para desmovilizar, desarmar y castigar a los responsables de crímenes de guerra y atrocidades cometidas durante el conflicto. Los miembros de la SS fueron retenidos en una variedad de campos de internamiento. Algunos de los más notables incluyeron Camp Ashcan, centro de interrogación de la Fuerza Expedicionaria Aliada, específicamente diseñado para altos funcionarios nazis. Los detenidos aquí, incluidos algunos oficiales prominentes de la SS, fueron sometidos a extensos interrogatorios antes de ser transferidos a otras instalaciones o de enfrentar juicio. El campo era conocido por sus estrictas medidas de seguridad, aunque no se caracterizaba típicamente por las severas condiciones presentes en algunos otros campos. Campo de internamiento de Dachau, irónicamente ubicado en el sitio del antiguo campo de concentración de Dachau, esta instalación fue reutilizada por el ejército de los Estados Unidos para detener a miembros de la SS y otros funcionarios nazis. Las condiciones aquí eran duras, con hacinamiento y atención médica limitada. Campo Especial 2, Buchenwald, administrado por la Unión Soviética en la zona de ocupación soviética de Alemania. Este campo fue uno de varios que albergaban a antiguos nazis, incluidos miembros de la SS. Las condiciones en los campos administrados por los soviéticos eran notoriamente severas, con altas tasas de mortalidad debido a la desnutrición, enfermedades y malas condiciones de vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, la búsqueda de justicia para las víctimas de las atrocidades nazis condujo a numerosos juicios y sentencias para los miembros de la SS, que iban desde ejecuciones para aquellos implicados en atrocidades directas hasta largas penas de prisión para otros involucrados en la administración y ejecución de políticas nazis. Juicios y ejecuciones de alto perfil. Justicia para los criminales de guerra nazis. Los juicios de Nuremberg fueron quizás los procedimientos más famosos de la posguerra, donde los líderes del régimen nazi fueron llevados ante la justicia en el escenario mundial, entre ellos Oswald Pohl, quien gestionaba las empresas económicas de la SS, incluidas los campos de concentración, fue condenado a muerte. Su papel en la explotación y exterminio de millones fue considerado irredimible, lo que llevó a su ejecución en 1951. Más allá de Nuremberg, los juicios continuaron en toda Europa, dirigidos a quienes operaban la maquinaria del genocidio en niveles más bajos. Los juicios de Dachau, realizados por Estados Unidos, abordaron específicamente los crímenes cometidos en Dachau y otros campos,
resultando en varias ejecuciones y muchas largas penas de prisión. Estos juicios fueron cruciales para establecer un registro de los horrores cometidos y proporcionar una medida de justicia a los sobrevivientes. En Polonia, los juicios de Auschwitz se centraron en los perpetradores de uno de los campos de exterminio más notorios. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, enfrentó a un tribunal polaco y fue ejecutado en 1947. Su juicio detalló su participación directa en la implementación de la solución final, donde confesó el exterminio de millones de personas. Ernst Kaltenbrunner fue un alto oficial de la SS que asumió el cargo de jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich tras el asesinato de Reinhard Heydrich. Este rol lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi, ya que controlaba la Gestapo, policía secreta, y el Sicherheitsdienst, SD, servicio de seguridad. Kaltenbrunner estuvo profundamente involucrado en las actividades más brutales del régimen nazi, incluyendo la planificación y ejecución del Holocausto. En mayo de 1945, mientras la Alemania nazi colapsaba, Kaltenbrunner fue capturado por las tropas estadounidenses. Pronto fue llevado a juicio en los juicios de Nuremberg, el más famoso de los tribunales de la posguerra destinados a llevar a los criminales de guerra nazis ante la justicia. Kaltenbrunner fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Las pruebas en su contra fueron abrumadoras, incluyendo su participación en el exterminio de millones de judíos y otras minorías, el uso de trabajo esclavo y la brutal represión de los movimientos de resistencia. El juicio de Kaltenbrunner duró varios meses, durante los cuales negó la responsabilidad de muchas de las atrocidades cometidas bajo su mando. Sin embargo, el tribunal lo encontró culpable en múltiples cargos. En octubre de 1946, fue ejecutado en la horca, convirtiéndose en uno de los oficiales de la SS de más alto rango en enfrentar la justicia por sus crímenes. Su ejecución marcó un momento significativo en los esfuerzos de los aliados por responsabilizar a los líderes nazis por sus acciones. Amon Gott fue el comandante del campo de concentración de Plaszow en Polonia, conocido por su extrema crueldad y brutalidad. Gott supervisaba el campo con un terrorífico puño de hierro, participando personalmente en el encarcelamiento, tortura y ejecución de innumerables prisioneros. Su comportamiento sádico lo convirtió en una de las figuras más temidas entre quienes sufrieron bajo la opresión nazi. El reinado de terror de Gott llegó a su fin en mayo de 1945, cuando fue capturado por las tropas estadounidenses. Fue extraditado a Polonia, donde enfrentó un juicio por sus crímenes de guerra. Las pruebas en su contra incluyeron testimonios de sobrevivientes y las atrocidades documentadas cometidas en Plaszow. El juicio de Gott fue una parte clave de los esfuerzos de Polonia en la posguerra para llevar a los criminales de guerra nazis ante la justicia y reconocer el sufrimiento de quienes soportaron los horrores de los campos de concentración. Durante su juicio, Gott fue declarado culpable de numerosos crímenes, incluyendo el asesinato en masa de prisioneros y el trato inhumano hacia los internos del campo. En septiembre de 1946 fue ejecutado en la horca. Su ejecución fue un paso significativo en el proceso de justicia de la posguerra, simbolizando la determinación de los aliados y del gobierno polaco de responsabilizar a los perpetradores por sus horribles acciones durante el Holocausto. La vida después de la guerra. El destino de los miembros de la SS tras la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, las vidas de los antiguos miembros de la SS variaron drásticamente, desde juicios y sentencias por crímenes de guerra hasta esfuerzos de evasión y asimilación en nuevas identidades. Los destinos de estos hombres en la posguerra fueron moldeados por sus acciones durante el conflicto, la gravedad de sus crímenes y los cambiantes panoramas políticos de los países en los que se encontraban. No todos los miembros de la SS enfrentaron la justicia. Algunos usaron redes como las Ratlins para escapar a América del Sur, el Medio Oriente u otras regiones menos inclinadas a extraditarlos para enfrentar juicios en Europa. Estos individuos a menudo vivían bajo identidades falsas y algunos nunca enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Adolf Eichmann, por ejemplo, vivió en Argentina hasta su captura por agentes israelíes en 1960. Muchos miembros de la SS de menor rango
que podían ocultar sus afiliaciones nazis, se reintegraron a la vida civil en Alemania y otros países. Esta reintegración a veces fue facilitada por el caos de la recuperación de la posguerra y la Guerra Fría, que desvió el enfoque de los antiguos nazis hacia las nuevas tensiones geopolíticas. Estos hombres a menudo permanecieron en silencio sobre su pasado, temiendo represalias o consecuencias legales si sus identidades y roles en la SS fueran descubiertos. La persecución de los antiguos miembros de la SS no terminó con los juicios inmediatos de la posguerra. A medida que surgieron nuevas pruebas y avanzó la investigación histórica, algunos fueron posteriormente identificados y llevados a juicio. Este proceso continuo ha visto a ancianos exmiembros de la SS enfrentar cargos en sus 80 y 90 años, demostrando un compromiso duradero con la justicia para las víctimas del Holocausto y las atrocidades nazis. La presencia de antiguos miembros de la SS en la sociedad tuvo un impacto duradero en los países a los que regresaron o huyeron. En muchos casos, su participación en las comunidades locales, economías e incluso en la política generó debates y legislación sobre cómo manejar a individuos con un pasado tan controvertido. Este legado todavía es evidente en las discusiones actuales sobre cómo recordar y aprender de la historia de la Segunda Guerra Mundial. No todos los miembros de la SS enfrentaron la pena de muerte. Muchos recibieron penas de prisión, las cuales variaron ampliamente en duración. La caída de Joachim Peiper, de la Waffen-SS a la tragedia. Joachim Peiper fue un comandante de alto rango en la división Leibstandarte Adolf Hitler de la SS, una de las unidades más elitistas de la Waffen-SS. Nacido en 1935-1915, Peiper se unió a la SS en 1933 y rápidamente ascendió en las filas, convirtiéndose en uno de los ayudantes personales de Heinrich Himmler. Su carrera durante la guerra estuvo marcada por su participación en varias ofensivas importantes, pero es más infame por su papel en la masacre de Malmedy durante la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944. Durante esta gran contraofensiva en las Ardenas, la unidad de Peiper fue responsable de la masacre de 84 prisioneros de guerra estadounidenses cerca de la ciudad belga de Malmedy. Los prisioneros fueron asesinados a sangre fría después de haberse rendido, una atrocidad que se convirtió en uno de los crímenes de guerra más notorios cometidos por la Waffen-SS. El incidente fortaleció la resolución de los aliados y manchó aún más la ya brutal reputación de la SS. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Peiper fue capturado por las fuerzas estadounidenses y enfrentó juicio en los juicios de Dachau, donde él, junto con otros miembros de su unidad, fue acusado de crímenes de guerra. En 1946, Peiper fue condenado y sentenciado a muerte. Sin embargo, su sentencia fue conmutada a cadena perpetua en 1948 debido a presiones políticas y preocupaciones sobre la equidad de los juicios, incluidas acusaciones de maltrato y confesiones forzadas. Después de cumplir solo una década en prisión, Peiper fue liberado en 1956. Le resultó difícil encontrar trabajo en Alemania debido a su infame pasado y finalmente se trasladó a Francia, donde vivió bajo el nombre falso de Rainer Buschmann. A pesar de sus intentos de mantener un perfil bajo, su presencia finalmente fue descubierta y su pasado como oficial de la SS y criminal de guerra volvió para atormentarlo. En el verano de 1976, el controvertido pasado de Peiper lo alcanzó de una manera mortal. En la noche del 13 de julio, su casa en Traves, un pequeño pueblo en el este de Francia, fue incendiada. Peiper quedó atrapado dentro y murió en las llamas. Su muerte fue ampliamente considerada como un acto de venganza, probablemente llevado a cabo por individuos que buscaban retribución por sus acciones durante la guerra. La identidad exacta de los perpetradores nunca fue confirmada, pero el violento final de Peiper reflejó la brutalidad que él mismo había infligido en el pasado. Destinos brutales. Los trágicos finales de los notorios oficiales de la SS. Hans Minch, a menudo referido como el hombre bueno de Auschwitz, presenta un caso único entre los médicos de la SS, uno que se desvía significativamente de las acciones notorias de muchos de sus colegas. Munch fue médico en el campo de concentración de Auschwitz,
pero es recordado por su conducta ética y sus esfuerzos por salvar vidas en las condiciones más horribles. Hans Munch fue un médico alemán que se unió a la SS, no por alineación ideológica con el partido nazi, sino como una movida de carrera, algo relativamente común en la Alemania nazi, ya que el régimen estaba entrelazado con todos los aspectos del avance profesional. En 1943 fue asignado a Auschwitz, donde su rol principal era realizar investigaciones sobre enfermedades infecciosas. A diferencia de muchos otros médicos de la SS que realizaban experimentos médicos brutales en prisioneros, el trabajo de Munch no incluía procedimientos dañinos ni infligir sufrimiento directo. Lo que diferencia a Munch fue su conducta en el campo. Testigos y sobrevivientes reportaron que tomó varios riesgos para ayudar a los internos. Se sabe que se negó a participar en el proceso de selección, donde los internos eran enviados a trabajar o a ser exterminados. Munch también brindó atención médica a los prisioneros más allá de lo requerido y, según se informa, les dio consejos sobre cómo sobrevivir a las condiciones inhumanas del campo. Sus intentos de falsificar experimentos para evitar proporcionar resultados perjudiciales que pudieran llevar a más sufrimiento fueron una desviación significativa de las prácticas de otros médicos de la SS. Después de la guerra, Hans Munch fue capturado y llevado a juicio. A diferencia de muchos de sus colegas de la SS, Munch fue absuelto en los juicios de Auschwitz en Polonia, en gran parte debido a los numerosos testimonios de sobrevivientes de Auschwitz a su favor. Ellos atestiguaron sus esfuerzos por proteger a los prisioneros y su negativa a participar en las atrocidades cometidas en el campo. Su absolución fue excepcional en medio de las condenas y sentencias generalizadas de otros miembros del personal del campo. Tras su absolución, Munch vivió una vida relativamente tranquila en Alemania. Frecuentemente habló sobre sus experiencias, expresando una mezcla compleja de culpa por haber sido parte de la SS y orgullo por sus acciones que se desviaron de la norma en Auschwitz. Munch continuó lidiando con su pasado hasta su muerte en 2001. En varias entrevistas, condenó los horrores del Holocausto y habló sobre los dilemas morales que enfrentó como médico en un entorno tan extremo. Alois Brunner, uno de los criminales de guerra nazis más infames, fue directamente responsable de la deportación de decenas de miles de judíos a campos de la muerte durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia de posguerra está marcada por una exitosa y prolongada evasión de la justicia, que lo vio vivir durante décadas en el Medio Oriente bajo varios alias. Alois Brunner fue un oficial de alto rango de la SS y un cercano asociado de Adolf Eichmann. Jugó un papel fundamental en la implementación del Holocausto, siendo particularmente conocido por organizar la deportación de judíos de Austria, Grecia, Francia y Eslovaquia a guetos y campos de exterminio. Sus acciones contribuyeron directamente a la muerte de un estimado de 130.000 judíos. Después de la guerra, Brunner logró evitar la captura inmediata al utilizar documentos falsificados para asumir una nueva identidad. Huyó de Europa a través de las infames Ratlines, rutas de escape utilizadas por criminales de guerra nazis para huir a América del Sur y el Medio Oriente. En lugar de dirigirse a América del Sur como muchos de sus compañeros, Brunner encontró refugio en Siria, donde vivió bajo los alias de Dr. Georg Fischer y Abu Hussein. En Siria, Brunner supuestamente trabajó como asesor del gobierno sirio, brindando su experiencia en seguridad y posiblemente incluso técnicas de tortura. Su presencia en Siria era un secreto a voces, y a pesar de numerosas solicitudes de extradición y órdenes de captura internacional, el gobierno sirio negó su presencia y rechazó toda cooperación con los esfuerzos para llevarlo ante la justicia. Brunner fue el objetivo de varios intentos de asesinato que se cree fueron orquestados por el Mossad israelí. Dos de estos intentos en 1961 y 1980 involucraron bombas de cartas. Uno resultó en la pérdida de un ojo y el otro en la pérdida de varios dedos. A pesar de estos intentos contra su vida, Brunner logró vivir en Siria, aparentemente protegido por las autoridades sirias. La fecha exacta de la muerte de Brunner sigue sin estar clara. Su última entrevista fue en 1987, donde defendió sin remordimientos sus acciones durante la guerra.
Los informes sugieren que murió en Damasco alrededor de 2001. Pero esto nunca ha sido verificado de manera concluyente. Siria nunca ha confirmado su muerte y no se ha emitido públicamente un certificado de defunción. La exitosa evasión de la justicia de Brunner y su larga vida relativamente tranquila en Siria siguen siendo fuentes de controversia y dolor, particularmente para los sobrevivientes del Holocausto y las familias de sus víctimas. Su caso ejemplifica los desafíos enfrentados en la era de posguerra para capturar y procesar a los criminales de guerra nazis, especialmente aquellos que encontraron protección bajo regímenes indiferentes o hostiles a las demandas occidentales de justicia. Aribert Haim, conocido infamemente como Doctor Muerte, fue un médico de la SS que realizó horribles experimentos médicos en los prisioneros en el campo de concentración de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial. Su vida después de la guerra se convirtió en un prolongado juego de gato y ratón con las fuerzas de seguridad internacionales, evadiendo la captura durante décadas y finalmente muriendo en la clandestinidad. Aribert Haim sirvió como médico en el campo de concentración de Mauthausen en Austria, donde ganó notoriedad por sus experimentos y procedimientos excepcionalmente crueles en los prisioneros. Los experimentos de Haim incluían la inyección de varias sustancias tóxicas directamente en los corazones de sus víctimas, a menudo sin anestesia para observar sus muertes dolorosas. También realizó cirugías y amputaciones sin justificación médica ni anestesia adecuada, causando un sufrimiento inmenso y muchas muertes. Sus prácticas brutales le valieron el apodo de Doctor Muerte. Después de la guerra, Haim fue brevemente detenido por las autoridades estadounidenses, pero fue liberado antes de que sus crímenes en Mauthausen salieran a la luz. Regresó a Alemania y ejerció la medicina en Baden-Baden hasta 1962, cuando huyó al enterarse de que las autoridades estaban investigando sus actividades durante la guerra. Esto marcó el inicio de su vida como fugitivo. Haim logró eludir la captura mediante una serie de movimientos a través de múltiples países. Utilizó varios alias y obtuvo documentos falsos para viajar, viviendo supuestamente en países como Egipto y España. Durante muchos años, su paradero fue un misterio, lo que llevó a numerosas investigaciones y lo convirtió en uno de los criminales de guerra nazis más buscados. Informes de investigación y confirmaciones posteriores por la policía alemana sugieren que Aribert Haim se convirtió al Islam y vivió en El Cairo bajo el nombre de Tarek Hussein Farid. Llevó una vida tranquila, muriendo finalmente de cáncer rectal en 1992. Sin embargo, su muerte no fue confirmada durante muchos años y permaneció en las listas de los más buscados hasta 2012, cuando las autoridades alemanas lo declararon fallecido basándose en evidencia de su familia y conocidos en Egipto. Klaus Barbie, infamemente conocido como el Carnicero de Lyon, fue un oficial de alto rango de la SS y jefe de la Gestapo, notorio por sus brutales represiones y torturas durante la Segunda Guerra Mundial. Su vida después de la guerra involucró evasión, protección bajo nuevas identidades y eventual juicio y condena décadas después, mostrando el persistente esfuerzo global por llevar a los criminales de guerra nazis ante la justicia. Klaus Barbie sirvió como jefe de la Gestapo en Lyon, Francia, de 1942 a 1944. En este rol, fue responsable del arresto y tortura de miles de judíos franceses y miembros de la resistencia francesa. Uno de sus actos más infames fue la captura y posterior deportación a Auschwitz de Jean Moulin, uno de los miembros de más alto rango de la resistencia francesa. Los métodos de Barbie fueron excepcionalmente crueles e incluyeron el uso de técnicas de tortura que llevaron a la muerte o discapacidad permanente de muchas de sus víctimas. Después de la guerra, Barbie fue inicialmente retenido por la inteligencia estadounidense, que lo empleó para trabajos de contrainteligencia debido a su experiencia anticomunista. Este uso controvertido de exnazis por parte de agencias de inteligencia estadounidenses facilitó su escape a América del Sur. Con la ayuda de una ratline administrada por el Vaticano, Barbie pudo huir a Bolivia, donde vivió bajo el alias de Klaus Altmann. En Bolivia, Barbie logró vivir de manera relativamente abierta e incluso se involucró en diversas actividades comerciales y políticas, incluyendo tratos con los regímenes notoriamente represivos de la época. Su presencia no era un secreto.
Era conocido en ciertos círculos por su verdadera identidad, protegido por el clima político corrupto y sus conexiones útiles. La persistencia de los cazadores de nazis y los cambios en el clima político finalmente llevaron a la caída de Barbie. A principios de los años 1980, el gobierno boliviano, bajo un nuevo liderazgo y buscando distanciarse de las corrupciones del pasado, acordó extraditar a Barbie de regreso a Francia. En 1983 fue devuelto a Lyon, el mismo lugar donde había cometido sus crímenes de guerra. En 1987, Klaus Barbie fue juzgado en un tribunal francés por crímenes contra la humanidad. Este juicio fue altamente publicitado y sirvió como un recordatorio conmovedor de los horrores del régimen nazi y de la importancia de la justicia, incluso muchos años después de cometidos los crímenes. Barbie fue condenado y sentenciado a cadena perpetua, donde murió en 1991. La vida después del nacionalsocialismo, los finales de los miembros de la Waffen-SS en Europa. Léon Degrelle fue una figura política belga prominente y colaborador nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el fundador y líder del partido rexista, que inicialmente tenía como objetivo reformar la política belga, pero que más tarde se alineó estrechamente con la Alemania nazi. Degrelle se convirtió en una figura destacada en la Waffen-SS, donde comandó la SS Sturm Brigade Wallonien, compuesta principalmente por voluntarios belgas francófonos. Su vida después de la guerra estuvo marcada por la fuga, el exilio y la continua controversia. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Degrelle estaba decidido a evitar ser capturado por los aliados, quienes probablemente lo habrían juzgado por crímenes de guerra, incluyendo la colaboración con los nazis y la participación en acciones militares contra los aliados. En una huida dramática, pilotó un pequeño avión desde Noruega hasta España, a pesar de tener poca experiencia en vuelo. El avión se estrelló al aterrizar en San Sebastián, pero Degrelle sobrevivió con heridas leves. El régimen del general Francisco Franco en España le concedió asilo a Degrelle, brindándole protección contra la extradición a pesar de las numerosas solicitudes de Bélgica para su regreso y enfrentar cargos de traición. La España de Franco, aún simpatizante de antiguos fascistas y nazis debido a su propia naturaleza autoritaria, resultó ser un refugio seguro para Degrelle. Esta protección le permitió vivir relativamente abierto y sin temor a ser arrestado. Durante sus años en España, Degrelle continuó siendo un defensor abierto de las ideologías de extrema derecha. Se dedicó a la escritura y al activismo, publicando numerosos artículos y libros que promovían sus ideas sobre la unidad europea bajo un régimen de derecha, las virtudes del liderazgo y sus experiencias durante la guerra. Sus escritos también intentaban justificar su colaboración con la Alemania nazi, enmarcándola como una lucha contra el bolchevismo y en defensa de la civilización europea. A pesar de vivir en el exilio, Degrelle intentó mantener cierto nivel de influencia política en Europa. Se mantuvo en contacto con varios grupos e individuos de derecha, promoviendo sus ideas y haciendo ocasionalmente declaraciones públicas. Sus intentos fueron en gran medida infructuosos para obtener un apoyo significativo o generar cambios, pero lo mantuvieron algo relevante en ciertos círculos de extrema derecha. Degrelle vivió en España hasta su muerte en 1994. Con los años, se convirtió en una figura algo olvidada, con su influencia política disminuyendo significativamente. Su legado sigue siendo uno de controversia y división en Bélgica y entre historiadores. Sus escritos y entrevistas a menudo provocaron indignación y condena debido a su postura impenitente y la glorificación de sus actividades durante la guerra. Otto Skorzeny, conocido famosamente como el hombre más peligroso de Europa, fue un oficial de alto rango de la SS y un comando durante la Segunda Guerra Mundial, renombrado por su audaz rescate de Benito Mussolini en 1943. Después de la guerra, la vida de Skorzeny tomó varios giros, desde ser un acusado en los juicios de Nuremberg hasta convertirse en asesor y mercenario involucrado en conflictos globales y operaciones clandestinas. Después de la guerra, Skorzeny fue detenido por los aliados y enfrentó juicio por crímenes de guerra. Uno de los principales cargos en su contra fue su participación en la Operación Grave durante la Batalla de las Ardenas,
en la que soldados alemanes, incluyendo los hombres de Skorzeny, usaron uniformes estadounidenses para infiltrarse en las líneas estadounidenses, un acto que violaba las leyes de la guerra. Sin embargo, Skorzeny se defendió con éxito argumentando que tácticas similares habían sido utilizadas por los aliados. Fue absuelto en 1947. Tras su liberación, Skorzeny se trasladó a España, un refugio común para antiguos nazis, bajo la protección del régimen de Francisco Franco. En España, capitalizó su reputación de guerra y se aventuró en los negocios. Sin embargo, sus actividades se extendieron mucho más allá de los negocios convencionales. Skorzeny se involucró en diversas operaciones internacionales y actividades de espionaje durante la Guerra Fría. Se le vinculó supuestamente con la CIA y el Mossad, ofreciendo servicios que iban desde el reclutamiento de antiguos nazis para operaciones anticomunistas hasta una posible participación en operaciones en Egipto y otros países del Medio Oriente. Los informes sugieren que Skorzeny pudo haber ayudado a entrenar a las fuerzas militares egipcias en los años 1950. En los años 1960, Skorzeny fundó el Paladin Group, una organización de mercenarios con sede en España que ofrecía una variedad de servicios militares e inteligencia. El grupo se dedicó a apoyar regímenes autoritarios, proporcionando entrenamiento, consultoría de seguridad y llevando a cabo operaciones contra grupos y figuras de izquierda. Las actividades del Paladin Group reflejaban las creencias anticomunistas de Skorzeny y su habilidad para aprovechar su experiencia militar en el emergente mercado de la seguridad privada y consultoría militar. Durante sus últimos años, Skorzeny mantuvo una red de antiguos nazis y otros contactos en Europa y más allá. Siguió siendo una figura de intriga y controversia, siendo entrevistado frecuentemente por los medios debido a su pasado notorio y sus actividades continuas. Skorzeny murió de cáncer de pulmón en 1975 en Madrid. Su funeral fue asistido por antiguos oficiales de la SS y miembros del Paladin Group, resaltando su influencia duradera y conexiones dentro de ciertos círculos. Gudrun Himmler, su rol en el apoyo y defensa de antiguos miembros de la SS. Gudrun Himmler, la hija de Heinrich Himmler, uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi y arquitecto del Holocausto, fue una figura prominente en los esfuerzos de posguerra para ayudar a antiguos miembros de la SS. A lo largo de su vida, permaneció como una defensora firme del legado de su padre y una partidaria activa de individuos asociados con la SS. Nacida en 1929, Gudrun fue la amada hija única de Heinrich Himmler. Criada a la sombra de la inmensa influencia de su padre dentro del régimen nazi, desarrolló un fuerte apego hacia él y sus ideales. Después de la guerra, y tras el suicidio de su padre bajo custodia británica en 1945, Gudrun y su madre fueron arrestadas y detenidas en varios campos. Fueron liberadas en 1946 sin ser acusadas. El trauma de la caída de su padre y el trato que recibió la familia después de la guerra impactaron profundamente a Gudrun, moldeando sus actividades y afiliaciones posteriores. Gudrun se involucró activamente en Stille Hilfe, Ayuda Silenciosa, una organización fundada a finales de los años 1940 para ayudar a antiguos miembros de la SS arrestados, condenados o fugitivos. Stille Hilfe proporcionaba asistencia legal y financiera a estas personas, ayudándolas a escapar del castigo, obtener nuevas identidades o emigrar a países como Argentina o Egipto, donde muchos nazis encontraron refugio. Bajo la influencia de Gudrun, Stille Hilfe apoyó a algunos de los criminales de guerra más notorios. Uno de sus beneficiarios fue Klaus Barbie, de quien hablamos anteriormente. La implicación de Gudrun no era solo administrativa, estaba profundamente comprometida con la causa. A lo largo de su vida, Gudrun fue una figura controvertida debido a su postura sin remordimientos sobre las acciones de su padre durante la guerra y sus esfuerzos a través de Stille Hilfe. Frecuentemente aparecía en reuniones de antiguos nazis y neonazis, donde era venerada como un vínculo a un pasado glorificado. Gudrun también participó en conferencias y entrevistas públicas en las que expresaba sus puntos de vista sobre la guerra, el rol de la SS y las políticas de su padre, enfrentándose a menudo con las perspectivas dominantes sobre las atrocidades nazis.
Sus acciones y declaraciones la convirtieron en un objeto de críticas y condenas, especialmente por parte de sobrevivientes del Holocausto y sus defensores, quienes la veían como un símbolo de simpatías nazis persistentes. Gudrun Himmler falleció en 2018 en Múnich, Alemania. HIAG, el controversial legado de la Asociación de Veteranos de la Waffen-SS, HIAG, un acrónimo de Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS, Asociación de Ayuda Mutua de Antiguos Miembros de la Waffen-SS, fue una organización controversial formada por exmiembros de la Waffen-SS después de la Segunda Guerra Mundial. Establecida en 1951 en Alemania Occidental, HIAG inicialmente tenía como objetivo brindar apoyo a los veteranos de la Waffen-SS, incluyendo ayudarlos con asistencia legal, pensiones y la reintegración en la sociedad de posguerra. Con el tiempo, sin embargo, la organización también se hizo conocida por sus esfuerzos por reformar la narrativa histórica sobre la Waffen-SS y su rol durante la guerra. La misión principal de HIAG era abogar por los derechos de los veteranos de la Waffen-SS, quienes, según ellos, habían sido tratados injustamente y estigmatizados después de la guerra. La organización buscaba asegurar pensiones y otros beneficios para sus miembros, desafiando las políticas de desnazificación que restringían los derechos civiles y las oportunidades económicas de los antiguos miembros de la Waffen-SS. HIAG argumentaba que la Waffen-SS era una organización puramente militar, similar a las Fuerzas Armadas regulares, y que no estaba intrínsecamente involucrada en los crímenes de guerra y atrocidades nazis cometidos por otras unidades de la SS. Un aspecto significativo y altamente controversial de las actividades de HIAG fue su participación en el revisionismo histórico. La organización publicó revistas, libros y memorias que intentaban retratar a la Waffen-SS de manera más favorable, minimizando o negando frecuentemente la participación de estas unidades en crímenes de guerra. Estas publicaciones formaban parte de un esfuerzo más amplio por rehabilitar la imagen de la Waffen-SS y, por extensión, la narrativa de la guerra tal como la experimentaron sus miembros. Los esfuerzos revisionistas de HIAG enfrentaron fuertes críticas de historiadores, gobiernos y grupos judíos, quienes acusaron a la organización de blanquear la historia de la SS y perpetuar la ideología nazi. En respuesta a la presión pública y a la creciente evidencia de la participación de sus miembros en propaganda revisionista, la organización se fue encontrando cada vez más marginada en la sociedad alemana. A lo largo de su existencia, HIAG fue un tema de controversia tanto en el ámbito legal como en el público en Alemania. Las actividades de la organización generaron debates sobre la memoria, la responsabilidad y la rehabilitación de antiguos nazis en la Alemania de posguerra. Durante los años 1970 y 1980, a medida que una reevaluación más crítica del pasado nazi se asentaba en la sociedad alemana, la influencia de HIAG disminuyó y enfrentó un creciente aislamiento. En 1992, HIAG se disolvió formalmente, aunque algunos de sus grupos locales continuaron reuniéndose de manera no oficial. La disolución de HIAG no puso fin a los debates más amplios sobre el legado de la Waffen-SS o a los desafíos persistentes de lidiar con el pasado nazi en Alemania. A continuación se detallan algunos de los objetivos específicos de HIAG. Una de las funciones principales de HIAG fue ofrecer asistencia legal a antiguos miembros de la Waffen-SS que enfrentaban juicios o investigaciones legales relacionadas con sus roles durante la guerra. Esto incluía financiamiento para representación legal y asesoría sobre cómo lidiar con las leyes tanto alemanas como internacionales, especialmente en lo que respecta a crímenes de guerra y el proceso de desnazificación. HIAG presionó activamente al gobierno de Alemania Occidental para que reconociera el servicio militar de los miembros de la Waffen-SS a efectos de pensiones. Sus esfuerzos tuvieron cierto éxito, lo que llevó a cambios en la legislación que permitieron que algunos antiguos miembros de la Waffen-SS recibieran pensiones de guerra y otros beneficios para veteranos, similares a los otorgados a los soldados de la Wehrmacht.
ejército alemán regular. HIAG ayudó a reintegrar a sus miembros en la sociedad de posguerra, brindando servicios de colocación laboral, asesoría financiera y redes de apoyo que facilitaron la transición de la vida militar a la vida civil. Este apoyo fue crucial durante los primeros años de la posguerra, cuando muchos antiguos miembros de la Waffen-SS enfrentaban un estigma significativo y dificultades para conseguir empleo e integrarse en una sociedad alemana radicalmente cambiada. HIAG organizaba conmemoraciones y servicios memoriales para los miembros caídos o fallecidos de la Waffen-SS. Estos eventos también se utilizaban para fomentar un sentido de comunidad y solidaridad entre los antiguos miembros y sus familias, reforzando la identidad grupal y proporcionando un espacio para el duelo y el recuerdo compartido. A través de sus publicaciones, HIAG recopilaba y difundía historias personales, narrativas de guerra y otros documentos que buscaban preservar los recuerdos y experiencias de los veteranos de la Waffen-SS. Si bien estas publicaciones eran controvertidas debido a su tono frecuentemente revisionista y apologético hacia las acciones de la Waffen-SS durante la guerra, proporcionaban una plataforma para que los veteranos compartieran sus historias y documentaran sus experiencias. La ideología neonazi entre los veteranos de la SS, la organización Odessa. Después de la Segunda Guerra Mundial, la influencia de los antiguos miembros de la SS y sus ideologías no desapareció con la caída de la Alemania nazi. En cambio, estas ideas persistieron y evolucionaron, manifestándose en varias formas, incluyendo movimientos neonazis y organizaciones secretas como Odessa. Estas entidades y sus ideologías tuvieron impactos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, particularmente durante los años 1970, 80 y 90. La transición de la afiliación nazi abierta a lo que se conoció como movimientos neonazis estuvo marcada por una continuación y adaptación de las ideologías nazis. Muchos exmiembros de la SS y simpatizantes nazis que se sentían marginados por el orden de posguerra encontraron nuevas vías de expresión a través de los emergentes grupos neonazis. En los años 1970 y 1980, estos grupos a menudo glorificaban la destreza militar de la SS y sus ideales políticos, promoviendo la supremacía blanca, el antisemitismo y los sentimientos anticomunistas. En Alemania y más allá, ciertos veteranos de la SS jugaron roles fundamentales en estos movimientos, utilizando su experiencia de combate y habilidades organizativas para entrenar a nuevos miembros y organizar actividades. Fueron fundamentales en la propagación del pensamiento neonazi, particularmente a través de publicaciones, festivales culturales y campamentos paramilitares que adoctrinaban a los jóvenes reclutas con ideologías radicales. Odessa, organización de antiguos miembros de la SS, supuestamente fundada en 1946, se rumoreaba que era una organización secreta de escape nazi. El objetivo principal del grupo era, aparentemente, ayudar a antiguos miembros de la SS a evadir la captura, escapar de Europa y establecerse en América del Sur, el Medio Oriente u otras regiones simpáticas. La existencia y el alcance de las operaciones de Odessa siguen siendo temas de considerable debate y especulación, ya que las pruebas concretas han sido difíciles de encontrar y muchas afirmaciones sobre sus actividades provienen de relatos anecdóticos e informes de investigación. Se cree que Odessa y redes similares ayudaron a notables criminales de guerra como Adolf Eichmann y Josef Mengele a escapar a países como Argentina, donde vivieron durante años fuera del alcance de la ley internacional. Se informa que estas operaciones fueron financiadas a través de diversos medios, incluyendo contribuciones de empresarios simpatizantes y riquezas saqueadas. Durante los años 1970 hasta los 90, el apoyo ideológico y logístico proporcionado por antiguos miembros de la SS y sus redes contribuyó a la propagación global de ideologías neonazis. Este período vio un aumento en los crímenes de odio, actividades terroristas y la formación de grupos radicales en Europa y las Américas. La persistencia de grupos neonazis inspirados por la SS impulsó respuestas legales y sociales, incluyendo leyes más estrictas contra los crímenes de odio y esfuerzos de contrarrestación del extremismo por parte de gobiernos y organizaciones internacionales. La búsqueda y enjuiciamiento de antiguos nazis continuó, aunque con menor frecuencia,
a medida que muchos envejecieron y murieron. Los programas educativos destinados a desacreditar la ideología nazi y a promover la conciencia sobre el Holocausto se convirtieron en componentes fundamentales de los planes de estudio en varios países, con el objetivo de prevenir el resurgimiento de tales puntos de vista extremistas. El legado histórico de la Waffen-SS, de las sombras de la guerra a las controversias modernas. La Waffen-SS evolucionó hasta convertirse en una fuerza militar multiétnica y multinacional que participó directamente tanto en la guerra convencional como en el Holocausto. El legado de la Waffen-SS es complejo, marcado por una brutal efectividad en combate y una asociación imborrable con algunos de los crímenes de guerra y atrocidades más horribles del siglo XX. La Waffen-SS era conocida por sus feroces capacidades de combate y a menudo se desplegaba en batallas cruciales tanto en el frente oriental como en el occidental. Unidades como la División SS Totenkopf y la División SS Wiking participaron en ofensivas importantes, incluyendo la Batalla de Kursk y la Ofensiva de las Ardenas. A pesar de su destreza militar, estas divisiones también eran notorias por su brutalidad y desprecio por las leyes de la guerra, participando frecuentemente en masacres de prisioneros de guerra y civiles. Más allá de su rol en el campo de batalla, la Waffen-SS estuvo profundamente implicada en la implementación del Holocausto. Los miembros de la Waffen-SS estuvieron estacionados en campos de exterminio y desempeñaron roles fundamentales en la ejecución de la solución final. Por ejemplo, la SS Totenkopf-Verbände, que inicialmente se formó a partir de unidades de la Waffen-SS, operaba los campos de concentración donde millones de judíos y otros grupos perseguidos fueron asesinados. La implicación de la Waffen-SS en las atrocidades no se limitó al Holocausto. Durante la guerra, llevaron a cabo numerosas masacres, como la masacre de Malmedy durante la Batalla de las Ardenas, donde 84 prisioneros de guerra estadounidenses fueron asesinados, y la masacre de Oradour-sur-Glane, en Francia, donde un pueblo entero fue destruido y sus habitantes asesinados. Después de la guerra, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg declaró a la SS, incluyendo a la Waffen-SS, como una organización criminal responsable de la implementación de políticas raciales que incluían exterminio, esclavitud y deportación, entre otros crímenes de guerra. Muchos exmiembros de la Waffen-SS fueron juzgados y condenados, aunque el grado de responsabilidad individual varió considerablemente. Los juicios se complicaron por el hecho de que algunos argumentaban que solo eran soldados como cualquier otro, una afirmación que se sopesó frente a la evidencia innegable de participación en atrocidades sistemáticas. El legado de la Waffen-SS ha sido objeto de un extenso debate histórico y reflexión cultural. En países como Alemania, la exhibición pública de símbolos asociados con la Waffen-SS está prohibida, y el grupo es ampliamente considerado como un símbolo de los aspectos más oscuros del régimen nazi. Sin embargo, en algunos círculos, particularmente entre extremistas de derecha, los miembros de la Waffen-SS a veces son glorificados como soldados ejemplares o víctimas de la injusticia de posguerra. Los esfuerzos por educar al público sobre los horrores del régimen nazi a menudo incluyen discusiones sobre la Waffen-SS para ilustrar los peligros del militarismo combinado con la ideología extremista. Museos, documentales y programas educativos continúan examinando el papel de la Waffen-SS en la Segunda Guerra Mundial, enfatizando la necesidad de recordar y aprender del pasado para prevenir la repetición de tales atrocidades.